Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde la farándula y el salseo son el pan de cada día. ¿Cómo están hoy? Espero que con la energía a tope porque hoy tenemos un bombazo, un notición que los va a dejar con la boca abierta. Y es que, como ya habrán visto en el título, Demet explota. Sí señores, Demet, nuestra querida Demet Özdemir, está que echa chispas y tenemos todos los detalles de quién y por qué le robó el corazón. Prepárense porque la respuesta, créanme, los va a impactar. Pero antes de meternos de lleno en el chismecito, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, corran a suscribirse al canal y activen la campanita para no perderse ni una sola de mis exclusivas. Aquí les traigo todo el salseo de sus celebridades favoritas antes que nadie. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden dejarme sus comentarios al final del vídeo, quiero saber qué piensan de todo esto. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y exitosas a nivel mundial. Su talento, su belleza y su carisma la han catapultado a la fama y la han convertido en un ícono para millones de personas. Pero como todos sabemos, la vida de las celebridades no siempre es un cuento de hadas. Detrás de las alfombras rojas y los flashes, hay personas reales con sentimientos y emociones, y a veces esas emociones explotan. Últimamente Demet ha estado envuelta en una serie de rumores y especulaciones sobre su vida amorosa. Después de su separación, los medios y los fans no han parado de buscarle nuevo galán. Y es que, seamos sinceros, Demet es una mujer muy atractiva e irresistible. Pero ella siempre se ha mantenido muy discreta y reservada con respecto a sus relaciones personales. Hasta ahora. Porque, señores, la bomba explotó. Demet, cansada de las especulaciones y los rumores infundados, decidió romper el silencio y revelar la verdad. Y la verdad, prepárense, es mucho más sorprendente y emotiva de lo que podríamos haber imaginado. Durante semanas, se ha rumoreado que Demet estaba saliendo con varios actores y empresarios. Algunos incluso la emparejaron con sus compañeros de reparto en sus últimas series. Las revistas del corazón no se cansaban de publicar fotos borrosas de hombres misteriosos saliendo de restaurantes a la misma hora que Demet, alimentando la maquinaria de la especulación. Hasta inventaron un romance con el panadero de su barrio. Pero Demet, con una valentía que la honra, salió al paso de todos estos rumores y aclaró que su corazón, en realidad, no ha sido robado por una sola persona, sino por un proyecto, por una causa que le apasiona y que la llena de alegría y satisfacción. ¿De qué estoy hablando? De su trabajo con niños. Sí señores, Demet ha estado dedicando gran parte de su tiempo y energía a trabajar con organizaciones benéficas que apoyan a niños en situación de vulnerabilidad. Ella ha estado involucrada en proyectos educativos, programas de alimentación y actividades recreativas para ayudar a estos pequeños a tener una vida mejor. No solo eso, mis chismosos, sino que la hemos visto en persona poniéndose manos a la obra. La captamos en un orfanato en Estambul, pintando paredes, jugando con los niños, hasta bailando canciones infantiles. Una ternura total. Y es que, según confesó la propia Demet en una reciente entrevista exclusiva que concedió a su humilde canal, guiño, guiño, después de mi separación, me sentí un poco perdida y vacía. Necesitaba encontrar algo que me llenara el alma y me diera un propósito. Y lo encontré en estos niños. Su alegría, su inocencia y su fuerza me inspiran y me motivan a ser una mejor persona. Palabras que llegan al corazón. Demet también reveló que siempre ha sentido una gran conexión con los niños y que siempre ha querido ayudar a aquellos que más lo necesitan. Cuando veo sus caritas sonrientes, siento que estoy haciendo algo importante. Siento que estoy marcando la diferencia en sus vidas. Y eso me hace muy feliz, confesó con los ojos brillantes, casi me hace llorar a mí también. Me contó que de pequeña siempre le preocupaba la situación de los niños abandonados y que soñaba con poder ayudarles algún día. Y ese día ha llegado. La actriz también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a sus fans y animarlos a que se involucren en causas sociales. No importa cuán pequeño sea el gesto, cualquier ayuda es valiosa. Todos podemos hacer algo para hacer del mundo un lugar mejor para los niños, dijo con una convicción que contagia. Un aplauso para Demet. Y es que, señores, esta es la verdadera razón por la que Demet está explotando. No de rabia, no de decepción amorosa, sino de amor, de pasión y de compromiso social. Ella está utilizando su fama y su plataforma para dar voz a aquellos que no la tienen y para inspirar a otros a seguir su ejemplo. Una verdadera reina.
Esta noticia, por supuesto, ha generado una ola de reacciones positivas en las redes sociales. Los fans de Demet la han felicitado por su labor humanitaria y han expresado su admiración por su generosidad y su compromiso social. Los hashtags almohadilla Demet Ozdemir Corazón de Oro y almohadilla Demet Ángel de los Niños se han vuelto trending topic mundial. Muchos incluso han prometido seguir sus pasos e involucrarse en causas benéficas. La Demet está inspirando a toda una generación. Pero la cosa no queda ahí. Resulta que, inspirada por su trabajo con los niños, Demet ha decidido crear su propia fundación. Sí, señores, Demet Ozdemir tendrá su propia fundación para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad. Agarren sus pañuelos porque esto se pone aún más emotivo. Según fuentes cercanas a la actriz, y aquí tengo a mis infiltrados en todos lados, así que la información es de primera mano, la fundación se centrará en brindar apoyo educativo, alimentario y emocional a niños de bajos recursos. También se llevarán a cabo programas de desarrollo infantil y actividades recreativas para promover su bienestar. No solo eso, sino que también planea construir escuelas y hospitales para niños en zonas rurales. Está pensando en grande la Demet. Demet está muy ilusionada con este nuevo proyecto y está poniendo todo su esfuerzo y dedicación para que sea un éxito. Ella espera que su fundación pueda marcar la diferencia en la vida de muchos niños y brindarles la oportunidad de tener un futuro mejor. Y con su determinación y su corazón de oro, seguro que lo logra. Este es mi sueño. Quiero crear un lugar donde los niños puedan sentirse seguros, amados y apoyados. Quiero darles la oportunidad de crecer y desarrollarse plenamente, dijo Demet con una voz llena de esperanza. Ya me imagino ese lugar lleno de risas y alegría. La fundación de Demet Ozdemir se espera que sea lanzada en los próximos meses y ya cuenta con el apoyo de varias celebridades y empresarios que comparten su visión. Nombres como Yaman, Anderzel y hasta el mismísimo Brad Pitt, sí, lo leyeron bien, han expresado su interés en colaborar con la fundación. La Demet está moviendo cielo y tierra para hacer realidad su sueño. Pero, ¿de dónde surgió esta pasión de Demet por ayudar a los niños? Pues mis chismosos, investigando a fondo, que para eso estamos, para darles toda la carnita asada, descubrí que Demet tuvo una infancia difícil. Su familia no tenía muchos recursos y ella tuvo que trabajar desde muy joven para ayudar en casa. A pesar de las dificultades, nunca perdió la esperanza y siempre soñó con un futuro mejor. Y ahora, que ha alcanzado el éxito, quiere ayudar a otros niños a superar sus obstáculos y a alcanzar sus propios sueños. Una historia de superación que nos llena de inspiración. Además, me enteré de que Demet ha estado trabajando en silencio con varias organizaciones benéficas durante años. Pero nunca lo había hecho público. Es una verdadera filántropa anónima. ¡Qué humildad! Siempre ha creído que la mejor forma de ayudar es hacerlo sin buscar el reconocimiento. Pero ahora ha decidido dar un paso al frente y utilizar su fama para generar un mayor impacto. Y nosotros, sus fans, la apoyamos al 100%. Así que, señores, ya lo saben. Demet Ozdemir no está explotando por un desengaño amoroso, sino por el amor y la pasión que siente por los niños y por su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Su corazón ha sido robado por una causa noble y su compromiso social es un ejemplo para todos nosotros. Es una verdadera inspiración. Esta historia nos demuestra que las celebridades no son solo rostros bonitos y talentosos, sino que también son personas con corazón y con un gran poder de influencia. Y cuando utilizan ese poder para hacer el bien, pueden lograr cosas maravillosas. Y Demet es la prueba viviente de ello. Ahora, antes de despedirme, quiero recapitular brevemente los puntos principales de este vídeo. Descubrimos que Demet Ozdemir no está explotando por un tema amoroso, sino por su pasión por ayudar a niños en situación de vulnerabilidad. Ella ha estado trabajando con organizaciones benéficas y ha decidido crear su propia fundación para brindarles apoyo educativo, alimentario y emocional. Su compromiso social es un ejemplo para todos nosotros y nos demuestra que las celebridades también pueden ser agentes de cambio. Y no olvidemos que Brad Pitt quiere colaborar con su fundación. Un notición. Además, aprendimos sobre la infancia difícil de Demet y cómo eso la inspiró a ayudar a los demás. También descubrimos que ha estado trabajando en secreto con organizaciones benéficas durante años. Una verdadera heroína. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a involucrarse en causas sociales.
Recuerden que cualquier ayuda, por pequeña que sea, es valiosa. Incluso un simple like a este vídeo puede ayudar a difundir el mensaje de Demet. Y ahora sí, los invito a dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia de Demet? ¿Qué opinan de su labor humanitaria? ¿Se animan a involucrarse en causas sociales? Quiero leerlos. ¿Qué harían ustedes si tuvieran la oportunidad de ayudar a los niños necesitados? Dejen volar su imaginación y cuéntenme sus ideas. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan la historia de Demet y, por supuesto, de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí les traigo todo el salseo de sus celebridades favoritas. Y recuerden activar la campanita para no perderse ni una sola de mis exclusivas. Y como bonus track, les dejo una foto exclusiva de Demet jugando con los niños en el orfanato. Una imagen vale más que 1000 palabras. Hasta la próxima, mis chismosos. Ciao, ciao. Y recuerden, sigan a Demet en sus redes sociales para estar al tanto de todas las novedades de su fundación. Apoyemos a Demet y a los niños. Juntos podemos hacer la diferencia. Hasta la vista, baby.